La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Solo una gruesa cadena y un enorme candado resguardaban aquella reja, la cual me pareció algo endeble cuando la sacudí, en un gesto algo estúpido, de medir la seguridad del lugar. Aquella reja era la única entrada al tétrico y angosto pasaje donde residía mi padre, y sin siquiera aún poner un pie sobre él, ya me parecía un espantoso y lúgubre lugar. Situado en el casco más histórico de la capital, desentonaba completamente con el resto de la modernización, la cual venía devorando, año tras año, estos humildes y olvidados vecindarios. Ya pocos quedaban de este estilo casi colonial, con sus antiguas familias, casi enraizadas a ellos, como intentando legarle el paso a la urbanización que pronto caería sobre ellos. A mi padre no lo había visto durante largos 15 años. Hoy tampoco sería la ocasión, pues llevaba siendo comida para gusanos y parásitos por algo más de 7 meses. Como su único hijo legítimo, al parecer heredé esta humilde casa, la cual nunca pedí como tampoco nada de él. Pero por extrañas circunstancias y cosas del destino, aquí estaba, a punto de conocerla y residir en ella, como también conocer parte de los últimos años de vida de quien fuese mi padre. No había vuelta atrás. Mi vida había caído en un desastre económico a tal que derrumbó lentamente mi familia y todo lo que había logrado junto a ella. Lo perdí todo, inclusive mi hogar, y este lugar podría ser el único techo que cobijase mi miserable humanidad. Al menos algo de esperanza me daba en buscar en adelante la forma de salir de toda esta miseria. No entraré en detalles respecto a mi desastre. Solo diré que al mezclar malas inversiones y confiar en personas, me llevaron a perderlo todo. No tuve ni la fortaleza ni la hombría para salir de ello. Y el alcoholismo en el que caí, producto de la estupidez, terminaron por apartar a mi esposa y a mi hija, quienes no soportaron caer en esta miseria que les ocasioné. Los últimos meses los he pasado alojando donde un familiar y realizando trabajos menores que al menos me alcanzaban para sobrevivir. Dudé minutos antes de meter la llave en aquel candado. Un extrañísimo presentimiento tenía sobre este decaído lugar que la noche parecía hacerlo más horroroso aún. Unos cuantos autos olvidados y sucios eran parte de la decoración del callejón, donde por un costado un muro transversal los separaba del vecindario adyacente, y por el otro, las casas pareadas sin más espacio libre que el estrecho pasaje, con algo de arboledas y jardines mal cuidados. La casa que dejó papá era la número 8, casi al fondo de esta tétrica vecindad, donde se hacía profunda la oscuridad. Me adentré con resignación y mientras avanzaba, aromas nauseabundos llegaron a mis narices. La mezcla de antigüedad y abandono, hedores saurines de animales y humedad, dudando en ese instante de cualquier intención de vivir en un lugar así. Pero pronto recordé que no tenía dónde caer muerto, no tenía opción alguna. El ruido de la reja pareció alertar a parte de los residentes, quienes curiosos asomaron sus rostros, dándome miradas inquietantes y furtivas. Entre ellos, una anciana se aventuró desde su puerta, no despegando su vista sobre mí, para luego y a mis espaldas, con un tono de voz no muy grato de replicar: ¿Tú eres hijo del brujo? De seguro no aguantarás una semana ahí dentro, aseveró, en un tono desafiante y de enfado. Vaya bienvenida, me dije a mí mismo. Me detuve y giré la cabeza para darle un cordial gesto en saludo a la anciana. Pero la mujer de pelo blanco y rostro quebrantado por los años solo me observó de pies a cabeza para luego incorporarse a su casa, dando un fuerte portazo en desagrado a mi presencia. Aquella puerta
Tenía marcado el número 7. Vaya vecina tenía mi padre. ¿Brujo?, me pregunté mientras buscaba las llaves para abrir el acceso a la casa. Si bien mamá nunca supo en qué pasos andaba mi padre, hubiese imaginado cualquier cosa menos que sea conocido como brujo. Tampoco mis recuerdos de pequeño eran algo fresco en mi memoria respecto a él y nuestra relación. Pero sí recordé algo que me dejó bastante inquieto luego de traerlo a mi mente. Algo que quizá guarda alguna relación con aquello de brujo. Cuando era pequeño, estaba seguro de ver fantasmas o gente muerta, como solía decirle a mamá cuando despertaba llorando por las noches. He aquí cuando tengo inciertos recuerdos de papá diciéndome: no te preocupes, hijo, no te harán daño, están perdidos y necesitan de nuestra ayuda. Aquel recuerdo fue como un balde de agua fría, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nunca pensé que en la puerta de este horrible lugar iba a recordar tales acontecimientos que fueron parte de mis peores pesadillas y temores de mi niñez. Pensé que los había escondido para siempre. Sacudí mi cabeza en un intento de abortar aquellas ideas y pensamientos macabros, enfocándome en abrir la oxidada reja que cubría la puerta principal. Luego de aquello, el acceso pareció más fácil, puesto que aquella segunda puerta de madera carcomida pareció abrirse tan solo al contacto de la llave principal. La puerta crujió, como lanzando lamentos, y una tenebrosa ventisca de aire contenido pareció darme la bienvenida. Fue como si una masa de aire cálido y nauseabundo se hubiese abierto paso hacia las afueras, casi exhalando, emitiendo sonoras y escalofriantes melodías. Era como si algún tipo de materia gaseosa o aire acumulado entre sus paredes hubiese estado contenido en la casa por mucho tiempo, pero al fin era libre. Mi mano a la nariz no se hizo esperar, pues la repugnancia emanada desde sus entrañas por su estado de abandono era tal que me fue imposible adentrarme de inmediato. Esperé largos minutos con aquella puerta abierta, intentando purificar en algo aquel antro maloliente y desamparado. Pronto intenté encender la luz, pero claro, tanto tiempo en abandono y sin pagar, era lógico que sería cortado el suministro eléctrico. Tendría que arreglármelas en penumbras por ahora, ayudado solo con la linterna de mi teléfono celular, o tener la suerte de encontrar algunas velas ahí dentro. Un pequeño salón me ofrecía la bienvenida, junto con unas cuantas ratas asquientas y chillantes como anfitrionas, que parecieron abrazar mis pies en su estampida, pateando rápidamente a estas ante tal repugnante recibimiento. Di un recorrido rápido ayudado con la luminiscencia de mi teléfono para observar con perplejidad las precarias condiciones de su mobiliario y el deterioro enorme de todo este lugar. Sus muebles parecían a punto de desarmarse y la suciedad parecía revestir absolutamente todo. Lo que era la habitación principal conservaba aún la cama de papá, con ropajes viejos, polvorientos y colmados de aromas a encierro. Me senté en la cama y el colchón rechinó sobre una base de resortes o soportes metálicos, como aquellas literas ya inexistentes. Me sacudí sobre ella para probar su resistencia, pues claramente sería mi lecho quizá por cuánto tiempo, y necesitaba que al menos tuviese algo de vida útil aún. Luego de comprobar aquello y que estaba apta para mi descanso, di un breve tour por el lugar, que si bien era pequeño se hacía algo dificultoso de recorrer en la oscuridad reinante. Comprobé que las cañerías aún tuviesen agua, y pronto me encontré en lo que era una especie de patio trasero, completamente techado, a cuya derecha se encontraba un aún más repugnante baño, totalmente desasiado y maloliente. Aquella sensación extraña se intensificó estando dentro de la casa. Si bien no me había concentrado en ello, ahora con más calma comencé a darme cuenta de que tales sensaciones me abrumaban e inquietaban de sobremanera. Había un sepulcral silencio en todo este vecindario, pero dentro de la casa era todavía más aterrador. Tenía una percepción rara de que no estaba solo en este lugar, y por momentos me parecía oír zumbidos, como de gente hablando a los alrededores. Toda la casa era escalofriante,
y pese a ser tan pequeña había algo que la hacía aterradora y espeluznante. No guardaba relación con su precariedad o con la falta de luz. Un cuarto con un candado, al parecer constituía una segunda habitación. No quise ahondar en él, pues el cansancio me agobió de golpe y extrañamente me sentía un poco más cansado de lo normal. Además, sin luz era poco lo que podía hacer estas horas de la noche, entonces me dispuse a descansar. Antes de acostarme, eché otro vistazo al cuarto, recorriendo las paredes y muebles, pero esta vez con mayor atención. No me había percatado del enorme crucifijo de cabecera, adosado a la pared, que llamó profundamente mi atención. Su cruz era de madera bien barnizada y su figura de yeso, algo a mal traer por el paso de los años. Muchas imágenes de santos tapizaban sus paredes, entre vírgenes y otras entidades celestiales que no podía nombrar o reconocer por mi poca devoción hacia la religión. No voy a mentir, era espeluznante la cantidad de ellos y de otras cuantas estatuillas sobre muebles, también rosarios, libros religiosos y una enorme Biblia. Más que una habitación, este lugar parecía ser un santuario o un lugar para protegerse del mal. Fue lo primero que pensé. Ya a estas alturas, me estaba aterrando pasar la noche en este lugar. Me recosté encima de la cama e inspeccioné una cajonera junto a ella. Un montón de tiliches sin importancia estaban en él. Pero fue un enorme sobre, rebosado de papeles en su interior, lo que acaparó mi atención. Muchas cartas escritas al parecer con la misma letra eran su contenido. Alumbré como pude para tratar de hojear su contexto, pues claramente pudieran ser notas de mi padre. Efectivamente, sí lo eran. Todas estaban fechadas indistintamente en su encabezado, y algunas eran tan antiguas que su aspecto era amarillento pergaminado, destrozados en sus dobleces y con su tinta desgastada. Al principio, mientras leía, no comprendía de qué se trataban. Eran frases o fragmentos de algo poco claro. Más me parecían peticiones de personas hacia otras, o mensajes afectuosos breves desde o hacia personas que no se veían hace bastante tiempo. Cuando alcancé un número suficiente de estas, y luego encontrar un diario de mi padre, con alusiones a aquellos escritos, fue que comencé a relacionarlo todo, a comprender lo pavoroso de lo que se trataba, y de lo que tenía entre mis manos. Aquellos manuscritos, si estoy en lo cierto, eran transcripciones de supuestos contactos con almas o personas muertas que realizaba mi padre. En todas ellas aparecían nombres y fechas que, analizando, coincidían con fechas de nacimiento de tales hasta la muerte. Mi lectura no paró en ningún instante, casi absorbido por tal descubrimiento y contenido, sin darme cuenta de las horas transcurridas y que mi teléfono estaba casi sin batería. Al parecer, papá, de alguna forma indeterminada, traía mensajes desde el más allá, de aquellas almas hacia sus deudos, las que transcribía de puño y letra. Las muchas cartas hablaban de buenos deseos y de encontrar la paz, pero también había mensajes que sacaban escalofríos. Este fue uno de ellos. Jueves 2 de octubre de 1980, 21:33 p.m. 1932, 1979. No te dejaré en paz. Fue tu culpa. Tú me dañaste y jamás te lo perdonaré. Te atormentaré toda la vida y no serás nunca feliz con esa perra malnacida. De solo pensar que los muertos pueden seguir expresando odios o remordimientos me estremeció. Dios santo, si puede haber almas que no descansen en paz eternamente. Adentrándome más noté un patrón en todas ellas. Luego del encabezado, que por lo general eran fechas y nombres de tales difuntos, todas contenían una serie de escrituras en letras deformadas o garabateadas, de forma alocada y displicentes, sin un orden lógico o fraseadas correctamente. Una minuciosa inspección sobre ellas me llevó a determinar, o al menos eso creo, que el texto final era la traducción de aquellas frases garabateadas inicialmente, carentes de sentido,
que tal vez en un principio llegaban a mi padre a través de algún estado de trance, de forma discontinua o bajo ciertos patrones de preguntas y respuestas. Ya luego de aquello las pasaba a limpio, ordenando las ideas de lo que aquellas almas querían expresar a sus familiares. Pronto mi teléfono se quedó sin batería y la oscuridad fue total. Ni siquiera supe la hora. Me di espacio para pensar de qué trataba todo esto tan inquietante y de lo que pareciera ser que realizaba mi padre en este lugar, y empecé a unir cosas, llevándome a conclusiones atemorizantes. Aquella anciana, la de afuera, había tratado a mi padre de brujo. Por otra parte, los recuerdos de mi infancia con mi padre hablándome de muertos que necesitaban nuestra ayuda. Estas escalofriantes cartas, la casa en sí, y este cuarto lleno de imágenes religiosas. De estar en lo cierto, efectivamente mi padre contactaba a gente muerta, pero a petición de terceros. En instantes un miedo interminable se apoderó de mí, y aquellas sensaciones sobre este lugar pasaron a ser una realidad, causando de inmediato sugestión. Un mar de malos pensamientos llegó a mi mente casi instantáneamente. Ahora sin visión alguna y con mis sentidos auditivos agudizados, comencé a sentir una serie de pequeños y atemorizantes ruidos provenientes desde el interior de la casa. Sentí el crujir del desgastado piso de madera. Podría no ser nada, pero también el deambular de alguien. Las manos me transpiraban y mi corazón se aceleró, parándome a oscuras y a tientas a cerrar la puerta de la habitación y poner un precario pestillo desde su interior. Me costó una enormidad conciliar el sueño, y cuando pensaba que al fin el descanso ayudaría a olvidar todos estos escalofriantes descubrimientos, teorías y sensaciones, vino algo mucho peor, sin tener claridad de la hora, ni cuánto había transcurrido desde que me dormí. De la nada sentí como algo, o alguien, se sentó a los pies de la cama, hundiendo el colchón y haciendo balancear este en la oscuridad. Pensé en un principio que lo había soñado simplemente, pero no, ya completamente despierto, por aquel impacto terrorífico que me desveló. Volví a sentir una segunda hundida en el colchón, esta vez al otro costado de la cama, junto a mis pies. Lleno de pavor, recogí mis piernas instintivamente y las abracé contra mi pecho. Horrorizado y con las pulsaciones al mil, casi jadeaba de miedo y en un intento estúpido traté de encender mi teléfono, el cual solo me otorgó unos segundos de resplandor antes de apagarse nuevamente, alcanzando solo a apuntar desesperadamente hacia los pies de mi lecho, donde nada, absolutamente nada yacía. Mis torpes manos tiritaban y realicé un segundo intento por encender el teléfono. Necesitaba algo de luz a como de lugar. Fueron escasos segundos nuevamente que prendió y apagó, pero lo suficiente para vislumbrar las sombras de dos presencias a mis costados. De pie, e inmóviles observándome fríamente, ocultos en la penumbra. Si bien no pude tener claridad sobre ellas, sé que allí estaban. Su presencia la sentía tan notoriamente que no necesitaba luz para confirmar aquello. Como si ello no hubiese sido suficientemente infartante, pavoroso y escalofriante. Una voz resonó en mi oído derecho, macabro, aterrador, casi sin manera de poder explicar tal horror. ¿Dónde está tu papá? Fue un tono susurrante y casi imperceptible, como si solo hubiese replicado en mi cerebro. Pero después fue un clamor desesperado, casi como un lamento gutural. Dile que nos saque de aquí. Como un no vidente a tientas, con mis brazos en alza y dando pasos cortos, salí despavorido de la habitación, chocando con cuanto mueble se cruzó al camino, luego en dirección a la puerta principal, como único objetivo. Y ya estando en la calle, aquella farola me brindó algo de luz, devolviéndome un poco la tranquilidad. Agitado y abrumado como por una carga de energía que repentinamente se adosó a mi cuerpo, quedé en aquel callejón, horrorizado, observando hacia todos lados, buscando que algún residente saliese para acompañarme en tal siniestra situación.
La vecindad parecía desolada, como un pueblo fantasma. Dormía completamente ajena a mi aterradora experiencia. En instantes se me cruzó la idea de golpear alguna puerta para pedir ayuda, pero ¿qué diablos les diría a estas horas? Abrí lo más que pude la puerta, intentando que la farola apuntara parte de su luz hacia adentro. Lamentablemente, solo llegaba a los pies del umbral. Sin embargo, estaba decidido a entrar e inspeccionar todos los muebles en busca de cerillos, velas o lo que fuese que me ayudase a pasar la tenebrosa noche fuera de la oscuridad absoluta, pues me parecía que de ahí salían y se ocultaban aquellas entidades fantasmagóricas. Por un momento pensé que me volvía loco y que todo esto era sugestión pura, miedo a la oscuridad y aquellos temores de la infancia que había traído de vuelta a mi vida. Intenté reírme de todo esto y convencerme de que no era tal. ¡Qué idiota soy, creyendo en fantasmas! Mis piernas seguían temblando y me decidí a entrar. Solo alcancé a dar un paso cuando la sombra de aquella mujer se cruzó para el fondo de la sala. Esto ya no era sugestión. Aquella fantasmagórica presencia casi me tumba al piso del impacto. No tengo claridad para dar detalles o describirla con total seguridad, pero sé que era una mujer, por su cabellera extensa y un largo vestido mortuorio que dejó notar a su paso. Se cruzó como si nada, por fracción de segundos, y echándome un vistazo, pues en la oscuridad noté su cabeza ladearse escalofriantemente, al menos como una sombra. Luego de forma espectral se perdió cruzando la puerta de aquel cuarto, el que aún no había explorado. Ya no entraría por ningún motivo esta noche, por lo que me senté desconcertado y lleno de pavor en las afueras. Temblaba consumido por un horror infinito e indescriptible. No me podía controlar mientras intentaba dar cordura o algo de lógica a estas apariciones. ¿Qué demonios era todo esto? ¿Cómo rayos vine a dar a este lugar? ¿Qué era lo que realmente hacía papá con los muertos? Eran tantas interrogantes, aún sin respuestas claras. Pero sí había un factor principal en todo esto, el cual no podía obviar. Cuando niño, creía ver gente muerta. Hoy creo estar viendo gente muerta. Que Dios me proteja si es tal, pues no tengo dónde más vivir por el momento. ¿Cómo lidiaría con todo esto? Y aún me faltaba saber lo que escondía aquel cuarto con candado. Un golpe en mis piernas me despertó abruptamente. Desorientado y con mis ojos encandecidos por la luz natural de la madrugada, fui vislumbrando unas pantuflas precarias que envolvían unos pies algo hinchados y avejentados. Los que me habían golpeado, no muy sutilmente. Era la anciana aquella, la de la casa adyacente, quien de pie yacía a mi lado, dándome un no muy grato despertar. Sentado en el durísimo suelo, tan solo abrazando mis piernas como único abrigo, y con la cabeza metida en ellas. ¿Ya viste los muertitos?, musitó la anciana, para luego seguir barriendo del umbral de su casa. Tu padre pasó sus últimos meses de vida agobiado por fantasmas y demonios. Simplemente se volvió loco, y eso acabó con su vida. Dios quiera que no sigas sus pasos. Si puedo darte un consejo, vete de aquí inmediatamente y no vuelvas. Esta casa es el infierno mismo. El mal está por cada rincón de ella. Intenté tragar saliva, pues se me hizo un nudo en la garganta ante tamaña afirmación de la anciana. Sin embargo, mis labios estaban resecos, y la sed era tal que solo logré atorarme en el intento, y una tos seca no se hizo esperar. La puerta de casa seguía abierta, tal cual quedó ante mi estampida de anoche, así que, sin pensarlo, me incorporé rápidamente en busca de agua a la cocina. Puse la boca en la llave, y fueron largos minutos que bebí desesperadamente hasta apagar mi sed. Cuando acabé, recién tomé conciencia de vislumbrar a luz de día
La maldita casa que papá me había heredado. Aquellos hedores y pestilencias llegaban aún a mis narices, pero con menor fuerza. Parecía que eran las paredes, muebles y todo aquello que residía en ella, que estaban impregnados de malolientes aromas. La techumbre del patio trasero tenía un enorme tragaluz que ayudaba a iluminar tan lúgubre lugar, dándome un mejor panorama de la casa donde pretendía vivir por algún tiempo. Sin embargo, a plena luz del día, seguía siendo oscura y siniestra. Considerando los episodios de la noche anterior, con determinación revolví cada cajonera y mueble del lugar, hasta recopilar velas, cerillos y un encendedor que apareció en el baño. Si es que tendría el valor suficiente de pasar una noche más en este lugar, sin energía eléctrica, debía, como de lugar, buscar algo de lumbre. No me sentía tan inquieto como anoche, pero seguía con extrañas sensaciones en mi pecho que me llenaban de preocupaciones siniestras. Aquel cuarto con candado parecía atraerme con una misteriosa fuerza, casi sobrenatural, pero justamente era aquello lo que me impedía cualquier intento de abrir aquella puerta. Era terror. No creo que exista otro calificativo para graficar lo que aquella parte de la casa me causaba. Fui por algunas compras para prepararme algo de comer. La cocina aún tenía gas, gracias a Dios, pudiendo con ello almorzar y tener cómo mantener mi estómago lleno por el momento. Mientras cocinaba, y luego que digería mi preparación, sentí constantemente que alguien me observaba a mis espaldas. Y de forma casi inconsciente, mis miradas terminaban siempre en aquella habitación. Luego de comer, y mientras gustaba de un café, estuve pensando detenidamente con los acontecimientos de anoche. Volví a repasar aquellos manuscritos, ya con algo de luz natural, y era realmente escalofriante y aterrador adentrarme en ellos. Sin confirmar su veracidad o dar fe de lo que realmente eran, se me hacía pavoroso pensar que estaba leyendo cartas de gente muerta. Al igual que anoche, por un momento pensé que todo esto era una locura, y que quizás mi padre estaba bien mal de su cabeza. Desestimé seguir sugestionándome con todo esto y deseché los manuscritos, devolviéndolos al cajón de donde salieron, para luego tirarme en la cama por un descanso. Solo había dormitado allá afuera un par de horas, pero incómodo, así que el sueño llegó rápidamente. El cansancio y la satisfacción de un estómago lleno me pasaron la cuenta, y una buena siesta no estaba nada de mal. Bastó cerrar los ojos para perder la conciencia. Las voces parecían ser parte del sueño extraño que tenía. Eran muchas, murmurantes y casi apagadas, como de una multitud de personas que a lo lejos discutían sobre algo, sin lograr entender claramente lo que decían. Pronto una de ellas resonó en mis oídos como anoche, tan cerca que me pareció hasta sentir su frío y maloliente aliento. No abras la puerta. Por favor, no abras la puerta. Gélido y algo confuso por la realidad de aquellas palabras, abrí mis ojos para contemplar con aún más horror y espanto cómo un montón de siluetas de personas rodeaban la cama, inertes y fantasmagóricas, a tal punto que parecían seres traslúcidos. Eran ellos los de aquellas voces, pues seguían murmurando a mi alrededor en la penumbra. Con mis ojos reincorporándose a la realidad, creo haber notado a más de una docena de seres rodeando mi cama. Mujeres, hombres y hasta sombras de niños juraría haber visto en aquellos terroríficos segundos. Del pavor salté de la cama enloquecido, y parecieron con ello esfumarse en el aire como niebla grisácea, amparados en el ocaso que se tragaba los últimos rayos de la luz del día. ¡Qué horrible pesadilla!, pensé mientras me dirigí rápidamente donde la anciana vecina, a solicitarle la posibilidad de cargar mi teléfono móvil. Se venía la oscuridad. Dudé mucho que tuviese algún tipo de cargador, y maldita sea, yo no andaba con el propio. Así pues, la tecnología no era parte de su vida,
Así que sin más remedio, decidí volver a casa de tía Emma, donde alojaba, y ahí mantenía mis pertenencias, con claras intenciones de quizás no volver a este horrible lugar. Al menos esta noche no lo haría. Horas después de un largo viaje, y ya dentro de lo que había sido mi habitual cuarto hasta ahora, pareció llegar algo de tranquilidad. Aquellas sensaciones extrañas, cargas de energías negativas y cansancio inexplicable que sentí en aquella casa, parecieron desaparecer. Sin embargo, un extrañísimo sueño me abrumó de madrugada. Más bien era una pesadilla. En ella veía a papá bajando unas siniestras escaleras, aferrado a una vela. El lugar era lúgubre y parecía ser un sótano o algo así. Iba completamente desnudo, y su alicaído cuerpo era pellejo que forraba sus huesos. Un aspecto totalmente mortuorio, cadavérico. Se detuvo a mitad de los escalones y su cabeza giró hacia mí para hacerme callar, llevando su índice huesudo a la boca. «Shh, no despiertes al demonio», fueron sus palabras, para luego sus ojos llenarse de oscuridad y comenzar a sangrar hasta quedar pronto solo unas cuencas vacías y sangrantes. Luego de aquello, era jalado por alguna extraña fuerza o ser hasta el fondo de aquellas escaleras, de forma violenta y abrupta, en donde solo alcancé a notar una de sus manos, intentando aferrarse a los peldaños. Pero ahí no terminaba el sueño. Al menos eso creo, pues lo que vino a continuación guardó ciertas dudas de serlo. Fue una escena totalmente real para mí. Me senté en la cama de golpe, agitado por la pesadilla aquella, para contemplar estupefacto a mi padre sentado a los pies de la cama, con un rostro de tristeza, preocupación y dolor. Mi cuerpo pareció congelarse ante tal aparición, donde cualquier reacción fue nula. «Busca mis manuscritos», dijo con voz timorata y apenada. Luego, como si nada, se levantó de la cama y con pasos aletargados cruzó la puerta de la habitación. Al instante y de forma casi irracional e infantil, grité con pavor a mi tía Emma, en auxilio, tal como lo hacía de pequeño a mamá cuando veía aquellas personas muertas que invadían mi habitación. Casi sollozando, conté tal aparición a la tía Emma, quien me abrazó para consolarme por unos instantes, comentando que tal vez papá quería que lo recordara, que lo fuese a visitar a su tumba y dejarle una flor o tal vez algo quería decirme, algún mensaje desde el más allá. Aquella última idea quedó rondando en mi cabeza y me parecía lo más lógico. «Busca mis manuscritos», fue lo que me había dicho, pero ya los había encontrado y leído. ¿Habría más de ellos? Fue lo que me pregunté. Mis pensamientos nuevamente fueron a dar a aquel cuarto inexplorado. De haber nuevas escrituras o algo más, era el único lugar posible donde se encontrasen. Dudé durante toda la mañana, pero ya por la tarde me decidí a ir nuevamente al lugar. En unas cuantas horas ya me encontraba sobre el autobús en dirección a la casa, decidido completamente a buscar ese algo que papá en sueños o realidad me había indicado. Eran cerca de las 7 de la tarde. Mis piernas temblaban frente a aquella puerta y un sinnúmero de inquietantes ideas de lo que encontraría pasaban por mi mente. Esta vez me armé de una linterna. No quería sorpresas y ser presa de la oscuridad que pronto se tomaría del lugar. Pasaron algunos minutos en que dudé de mis acciones, pero aquella aparición de papá y el sueño aquel me carcomían por dentro, siendo incluso más fuertes que el propio horror que sentía. No pude romper el candado, pero lo deteriorado de la puerta me facilitó destrozar parte de la madera en donde se sostenía su seguridad, con un fierro que encontré en el patio. La puerta pareció tener vida propia y se abrió lentamente unos centímetros, rechinando horrorosamente, acompañado de un oscilante movimiento.
Con el pie le empujé aún dudoso y el chillido de sus bisagras pareció mezclarse con el de las asquientas ratas que alojaban ahí adentro. Estaba todo muy oscuro, pues no contaba con alguna ventana o tragaluz. La pestilencia era horrorosa y un enjambre de moscas se daban a la fuga ya saciadas de tanto comer. Pronto descubriría que un cadáver de un gato yacía podrido. Quizá de cuánto tiempo. ¿Cómo diablos llegó aquí? Las ratas tenían su festín de carne podrida y la luz de la linterna parecía no inquietar su cena. Hasta podía observar con asco cómo con sus diminutas garras destrozaban parte de lo que quedaba de aquel animal y trasladaban su carne hacia sus guaridas. Di unos golpes en el piso y luego comencé a patearlas con repulsión. Solo ahí advirtieron la presencia humana y huyeron despavoridas. Eran bastantes, y la mayoría se perdían en un agujero de una de las paredes que colindaba con el patio, mientras otras se adentraban en un espacio en el piso que parecía ser una extraña abertura. El cuarto estaba completamente vacío. Solo un mueble como cajonera llena de ropas viejas y apestosas yacía desamparado en una de sus esquinas. Revolví tales cajones tirando su contenido al suelo alocadamente en busca de algo interesante, o mejor dicho, en aquello que papá me había mencionado en sueños. Hasta ahora solo era ropa de papá por montones, pero de pronto, en el fondo de uno de sus cajones, un montón de hojas dobladas quedaron a la vista. Dudé en tomarlas unos segundos, pero claramente podría tratarse de aquello que papá me predijo en la visión. Las tomé, y mientras me disponía a abrirlas, afirmando la linterna entre mis dientes, una voz a mis espaldas me aterró pavorosa y sorprendentemente de la nada. Te dije que no abrieras esa puerta. Esta vez no fueron susurros, sino un tono fuerte y con enfado. Creo en el instante gemí del miedo y la linterna cayó al piso, tomándola rápidamente y apuntando a todos lados en forma desesperada, intentando encontrar a quien había hablado a mis espaldas. Mi espanto era tal que no caí en cuenta de lo que las paredes del cuarto decoraban estremecedoramente. Eran decenas de crucifijos adosados en ellas, rosarios que colgaban y ramos envejecidos de lo que al parecer eran olivos atados con cintas rojas. Sorprendido con el hallazgo y lleno de horrores, recorrí con la luminosidad cada pared sin entender qué diablos era todo esto. Cogí aquellas cartas y salí rápidamente del cuarto. Ya en las afueras de la casa y aprovechando los últimos minutos de luz natural que allá adentro no existía, devoré el inquietante contenido de aquellos misteriosos escritos que, efectivamente, eran de papá. En ellos hablaba no solo de aquellos fantasmas con los cuales convivía, sino también de un demonio que al parecer no comprendía cómo había traspasado a nuestro plano. Su conciencia respecto a los fantasmas o almas de aquellos difuntos con quienes se comunicaba indicaba que en muchas ocasiones seguían deambulando y no lograban volver a su plano espiritual. Al principio no comprendía el porqué, pues en sus inicios y hasta un tiempo consciente, sus dones solamente implicaban contactarlos y traer sus mensajes mediante manuscritos. Siempre aquellas pobres almas deambulantes solo querían traer unas últimas palabras a sus deudos o concluir algunos temas pendientes antes de partir al descanso eterno. Sin embargo, de un tiempo a otro, el cual no determina en las cartas, las almas contactadas comenzaron a atormentarlo por ayuda. Algo les impedía dejar este plano, y con el paso de los días, descubrió que una entidad maligna había despertado sin tener conciencia ni cómo ni cuándo, y era la causante de aquello. Lo cierto es que relata cómo aquel demonio comenzó a acecharlo y a consumirlo lentamente, como que de cierta forma le exigía traerle almas. En algunos párrafos era todo más escalofriante, pues decía que lo sentía dentro de su cuerpo en ocasiones, sobre todo por las noches, como aquellas sensaciones denominadas la subida del muerto, dejándolo inmóvil y logrando solo escucharlo dentro de su mente,
Dios mío, ¿qué clase de locura es esta? Me preguntaba mientras hacía una pausa intentando digerir todos estos párrafos. Realmente mi padre había enloquecido de tanto contacto espiritual y una especie de locura lo consumía. ¿Cómo podían ser reales tales aberraciones y hechos? Me hacía más sentido la pérdida de la cordura o una especie de demencia, más que creer en todo lo que leía. En las últimas hojas, papá hablaba de haber encontrado la forma de contener aquella alma oscura. Si bien no dice cómo ni cuándo, habla de haberlo encerrado en el sótano, en el cuarto mismo donde oficiaba sus contactos con el más allá. Oh Dios santo, si todo esto es verdad, acababa de abrir tal puerta. Aquellas paredes plagadas de crucifijos hacían más sentido como contención a algo maligno. Pero, ¿de qué sótano hablaba? Volví al cuarto rápidamente, y si bien el miedo era insondable a esas alturas, debía como de lugar entender qué había pasado con mi padre, pues si bien no podía dar credibilidad a todo lo que leía, había algo completamente real que me estaba pasando a mí desde que pisé esta casa. La noche pareció caer prontamente, y aquel silencio sepulcral de esta vecindad parecía avivar aún más los miedos y propiciaban un escalofriante ambiente. Respiré profundo y me adentré en la negrura de aquel cuarto nuevamente. Las tablas crujían a cada pisada, pero hubo un espacio en donde su sonar fue completamente diferente. Volví a poner mis pies sobre tal para cerciorarme que efectivamente era distinto. Apunté con la linterna y reconocí aquel lugar por donde algunas ratas se escabulleron. Aquella abertura en el piso estaba junto a una polvorienta y descolorida alfombra que cubría parte de la habitación. No la había notado en mi primer ingreso, y al removerla con mis pies, se desprendió una polvareda dejando a la vista una especie de entrada de pocos metros cuadrados en el piso. Aquella portezuela no tenía manija alguna, solo una pequeña abertura por donde cabía una mano para levantarla. Sin dudarlo, pero con horror, levanté aquellas tablas para dejar al descubierto un pequeño sótano, tan estrecho que con suerte una persona cabría en él. Unas escaleras endebles de madera carcomida parecían perderse en un abismo de oscuridad que algo ocultaban ahí abajo. El golpe de aquella puerta cuando la tumbé del todo hacia atrás pareció espantar las últimas ratas que deambulaban desapercibidas en el cuarto, y un manto de polvo llegó a mis narices y se esparció como neblina por el lugar. Apunté mi linterna hacia tal abismo, y a mi mente llegó de golpe aquella imagen de papá desnudo en mis sueños. La escena era casi idéntica a este lugar, atemorizándome aún más y arrepintiéndome de lo que estaba haciendo. De la nada, una extraña ventisca putrefacta salió de las profundidades, pero no fue lo único, pues junto a ello, un pavoroso y escalofriante lamento gutural parecieron acompañar aquella ráfaga cálida y maloliente, un gemido tan largo, siniestro y demoníaco, que siguió retumbando por el cuarto y por la casa entera, por largos instantes. Luego aquella voz, nuevamente a mis espaldas. Te dije que no abrieras esa puerta. No recordaba con tanta claridad aquel primer encuentro con los muertos. Al menos no de la manera que en este preciso instante vienen a mi mente tales memorias de horror y espanto de mi niñez. Tan solo 11 años tenía cuando aquel viaje al lavabo, aquella tempestuosa noche, se transformó en una pesadilla, que además parecía ser interminable. Aquello fue solo el principio, aun cuando tampoco tengo claridad absoluta de cuándo se alejaron espontáneamente, cómo llegaron a mí, ni los motivos. Aquella noche, el temporal estaba desatado. Lo recuerdo ahora perfectamente.
pues aquel azote de la lluvia sobre las ventanas mermaba mis intentos de conciliar el sueño. Previamente, había estado dibujando hasta que mamá me regañó por la hora, acurrucándome en mi lecho y apagándome la luz. El baño estaba al final del pasillo de las habitaciones, y fue a mi regreso de él, minutos más tarde, que mamá me acurrucó, y luego de vaciar mi vejiga, que aquel hombre de características ancianas y huesudas se metió a mi cuarto proveniente del salón principal. Al menos fue lo que vislumbré a la distancia y en la penumbra. Los cielos nocturnos relampagueaban intensamente, iluminando incandescentemente los sectores de la casa cercanos a las ventanas. Justo sobre el pasillo aquel había un tragaluz que generaba siniestras sombras con cada rayo, lo que me hizo dudar en primera instancia de aquella escabrosa visión. Aún así, tuve miedo, avanzando temeroso, dubitativo y lentamente hacia mi habitación, con la esperanza e ingenuidad de que solo haya sido eso, sombras. Entré con determinación encendiendo rápidamente la luz, examinando con detención cada rincón del cuarto. Respiré aliviado al no encontrar nada inusual y me incorporé a la cama nuevamente. Solo pasaron algunos minutos cuando el tronar del cielo se mezcló con extraños sonidos provenientes desde debajo de la cama. Alguien o algo se arrastraba bajo mi lecho, emitiendo guturales sonidos compuestos de pavorosos lamentos humanos y una especie de asfixia pulmonar. No eran los truenos, Madre Santa. Aferrado a mis cobijas y paralizado del espanto, apreté mis ojos con fuerza tal que el dolor ocular no se hizo esperar. Quise gritar a mis padres, pero mi garganta pareció secarse y con ello el habla contenerse del miedo absoluto. Calculo que solo fue un par de minutos, pero se hicieron eternos hasta que no pude soportar más. Y en una acción casi temeraria, o más bien de cobardía, salté de mis cobijas para huir despavorido, topándome con aquella figura espectral y lastimosa frente a la puerta. Al principio, y debido a la penumbra, solo vislumbré aquella silueta oscura y delgada, algo encorvada, como de una persona anciana y completamente desnuda. Cuando los relámpagos traspasaron las cortinas de la habitación, dejaron a la vista aquel horrendo ser frente a mí. Fueron solo segundos, pero lo suficientes para apreciar a aquel hombre, como si la tormenta hubiese conspirado para que observara cada detalle de él, y sin entender inocentemente quién o qué diablos era, y sobre todo, qué quería de mí. Aquella fantasmagórica aparición era un ser viejo y pellejudo, de aspecto enfermo y completamente mojado, entremezclado con lodo, como si proviniera de la tormenta. Lo más horrendo no era su aspecto, sino que en su garganta un horrible orificio lo atravesaba de lado a lado, y al parecer era lo que causaba aquellos asfixiantes lamentos guturales. Parecía mirarme con tristeza y querer decirme algo, pero aquella enorme llaga en su garganta se lo impedía. Recuerdo que fue ahí cuando vino lo más espantoso, pues comenzó a meter sus dedos en aquel hueco, intentando que sus palabras no se escaparan por ahí y quedaran solo en lamentos. Podía hasta sentir sus dedos removiendo sus carnes blandas en un intento lastimoso de sacar la voz y comunicarse. Algo me decía que era aquello lo que intentaba. De alguna forma llené mis pulmones de aire y grité tan fuerte como pude, aun cuando la tormenta intentaba acallarme auxilio. Una y otra vez vociferé con todas mis fuerzas hasta que mis padres ingresaron a la habitación, encendiendo la luz rápidamente, haciendo que aquel fantasmagórico hombre se esfumara de la nada. Como era de esperarse, mamá no creyó en mi historia, y pese a que el suelo había dejado misteriosamente rastros de aquel ser, prefirió creer que era yo quien deambulaba por las afueras de la casa como sonámbulo, pese a que mis pies no tenían rastro alguno de humedad. No les puedo mentir, aquello me entristeció, pero la actitud de papá me inquietó de sobremanera,
pues mantuvo un silencio como de complicidad. Es ahora cuando comprendo que lo sabía todo desde un principio, que siempre supo que al igual que él, podía ver a los muertos. Desde aquel día no cesaron de acecharme por varios años. Pensaba que lo había superado, que ya no más. Pero no. Estos 2 días comprendí que siguen acechándome más que nunca. Yo creo que papá nunca quiso involucrarme en todo esto, pese a que intentó darme consuelo y explicaciones, que a mi corta edad, pues no lograría comprender del todo. También algunos atisbos de qué eran tales apariciones y de lo que los muertos buscaban. Pero ¿por qué ahora, maldito padre? ¿Por qué luego de tantos años y estando bajo tierra me atormentas con todo esto? Por un momento quise abandonar la casa y no volver nunca más. Pero algo me atraía casi morbosamente a descubrir qué diablos era todo esto y qué ocultaba esta casa realmente. El polvo se había dispersado y algunas ratas comenzaron a subir por aquellas escaleras como si fuesen de paseo. Eran enormes, Dios mío, casi de un tamaño de un gato pequeño, y con la misma agilidad comenzaron a salir una a una, sin temor a mi presencia. Por un momento pasó por mi mente qué tipo de cosas existirían ahí abajo, que mi presencia humana les era insignificante, y lejos de tenerme miedo, pasaban por mi lado con total decisión y actitud. Quedé tan impactado con aquello que la asqueante repulsión que me causaban pasaba a un segundo plano. Qué espantoso lugar es este, Dios santo. Parecía no ser parte de la casa, más bien como una extensión asfixiante y tormentosa del mismísimo infierno. Clavado a varios metros bajo el piso, desprendía pestilencias enrarecidas, que la verdad en mi vida había olfateado. No sabría siquiera describir tales hedores, pero me parecía una mezcla de animales muertos o materias orgánicas en descomposición, fundidas con heces humanas. A todo esto le sumamos la humedad y el encierro, como aquellas cloacas de los peores suburbios de la ciudad. Había una parte de mí que me decía, vete de este lugar cuanto antes. Pero era más fuerte la otra que parecía dominarme a voluntad, obligándome temerariamente a descender en busca de algo que hasta ese minuto no tenía la menor idea de lo que era realmente. Solo sentía el impulso de hacerlo, inclusive por sobre los horrores que sentía. En mi primer intento por descender al infierno aquel, los estrechos peldaños parecieron rechinar a punto de quebrarse, dando cada paso con una cautela extrema. Apunté con la linterna hasta el fondo de las escaleras, en donde más ratas de descomunales tamaños se paseaban, como en el mejor de su hábitat. El hedor era cada vez más insoportable, debiendo volver por un trapo para cubrir mis vías respiratorias. Pronto me vi a pocos escalones de pisar las profundidades de este lugar, y ahora sí, el miedo comenzó a hacer estragos. Mis piernas comenzaron a tambalear, y una sensación angustiante llegó a mi pecho. Aquello que por lo general ocurre en las películas, comprobé que efectivamente puede hacerse realidad. La linterna extrañamente, y sin lógica alguna, comenzó a parpadear, como que las baterías estuviesen en agonía. Maldita sea, no las revisé antes de tomarla. Efectivamente, pudiese ser que fallasen, pero también que algún tipo de mal sobrenatural quiera dejarme a ciegas nuevamente. Le propiné un par de golpes y pareció recobrar vida, pero solo era un último suspiro para acompañarme hasta los escalones finales. Mis pisadas de pronto ya no rechinaron tabla alguna. Estaba al fin en suelo húmedo y duro como concreto. Pronto la linterna se apagó definitivamente y el pánico llegó con ello. A tientas en la negrura, retrocedí sobre mis pasos y salí nuevamente de aquel lugar con apremio, ayudado esta vez con la linterna de mi teléfono. No estaba dispuesto como la primera noche a quedarme sin batería,
pues todo esto me ponía claramente en riesgo y la necesidad de contactar a alguien era una alternativa claramente alta. Así que salí del cuarto por velas y cerillos. Tomando la más grande de todas, me dispuse a bajar nuevamente, iluminado por el fulgor de una precaria llama, cuya flama parecía tan inquieta como mi ser. Descendí lentamente y llegué nuevamente al fondo, y respiré profundo en medio de la pestilencia y el encierro, envalentonándome con ello para avanzar entre la oscuridad. Me abrí paso tímidamente entre las ratas que no parecían incomodarse con mi presencia. El lugar no parecía tan extenso como creí que ocupara todos los metros cuadrados de la casa. Parecía más bien un lugar improvisado, como una extensión de la casa, construida precariamente, no formando parte de la arquitectura inicial. Estaba completamente vacío, salvo por unas sillas volteadas en el piso y una pequeña mesa de centro. Di temerosamente unos pasos más, como no queriendo apartarme de la escalera, que era el único salvoconducto en caso de tener que huir. De repente y sin más nada, la flama comenzó a oscilar alocadamente, como presa de una corriente de aire proveniente de las profundidades. Pero no había viento alguno o modo de que llegase tal ventisca. Puse mi otra mano en la flama, intentando cubrirla de aquella anormal ráfaga, pero no fue suficiente. Se extinguió el fuego extrañamente como víctima de un soplido directo a quemarropa. Desesperado, aterrado y con síntomas de claustrofobia, saqué tembloroso los cerillos para encenderla nuevamente. En segundos y luego de quebrar el primer cerillo, pude dar nuevamente fulgor a la mecha y respiré algo aliviado. Sin embargo, nuevamente se apagó. Esta vez fue un soplido directo, como un aliento cálido, proveniente de una putrefacta boca. Lo sentí incluso en mi rostro, como una exhalación casi animal. Paralizado del horror, tomé los cerillos para estúpidamente insistir con la vela. Debería haber usado mi teléfono con decisión. Esta vez la torpeza de mis manos, producto del miedo, me impedían operar con eficacia. Rompí 3 cerillos antes de al fin lograr mi cometido. Fue ahí, cuando a mis espaldas, aquella voz susurrante y demoníaca estuvo a punto de infartarme. No intentes encenderla. Aquí la luz no te servirá de nada, pero te daré la oportunidad para que me conozcas. Luego una risa entrecortada, rápida y demoníaca acompañó las escalofriantes palabras. Gélido y rígido corporalmente, solo el fuego de aquel cerillo tocando mis dedos me hizo reaccionar. Encendí mi teléfono apuntando en distintas direcciones, esta vez apegado a las escaleras, o más bien echado sobre ellas presa del pavor. El cuarto permanecía vacío, solo con aquellas ratas grotescas deambulando. Como pude, afirmé la vela y logré encenderla nuevamente sin razones claras o estúpidamente accionando por la conmoción, pues solo quería correr despavorido de tal lugar, no teniendo sentido alguno de seguir dando lumbre. Esta vez adosé la vela a uno de los peldaños, con la misma cera, como queriendo dejar iluminado mi camino de huida. Y si bien tambaleaban sus fulgores, parecían flamear firmemente esta vez. Mi corazón latía con fuerzas, y me sentía a salvo con los escalones a mis espaldas y cerca de la única salida. Sin embargo, había obviado algo simple, de lo cual no tuve conciencia hasta ese momento: el espacio detrás de las escaleras. Fue de ahí, y cuando intentaba abandonar el lugar, que aquella voz siniestra se hizo presente nuevamente. Arderás como tu padre. Luego algo me agarró del tobillo con fuerzas, como una mano enorme y cálida. El calor era tal que traspasaba mis pantalones. Aquello me hizo tropezar y rodar nuevamente escaleras abajo. Aturdido por unos segundos, intenté reponerme, sin percatarme de que en mi caída había volteado la vela.
y extrañamente, como si el lugar estuviese regado de combustible o alguna sustancia inflamable, el piso hizo combustión, dando paso a la ignición. Apabullado y tambaleante, intenté ponerme de pie, pero mi cabeza estaba tan revuelta por el golpe que me precipité al piso nuevamente. El fuego que emanaba del subsuelo pronto tocó mis manos, lo que me ayudó a reaccionar y casi serpenteando, avancé por los escalones gritando por ayuda con las últimas fuerzas que me quedaban. Sentía el infierno tras mis pies, mientras escalaba a duras penas los peldaños. La salida se hacía tan lejana y a cuestas que incluso me pareció percibir que una fuerza extraña intentaba retenerme, o me jalaba de los pies, queriendo arrastrarme al fuego incipiente que rápidamente dio paso a un incendio declarado, y las paredes del lugar y escalones comenzaron a arder en cosa de minutos. Pronto las humeantes partículas y gases llegaron a mis narices y pulmones. Por suerte, a esas alturas ya había salido de aquel fatídico sótano. Seguía mareado, más con el humo que comenzó a expandirse por toda la casa. Mis piernas me ardían sin saber si alguna clase de quemadura me había alcanzado. Lo cierto es que fatigado y malherido, seguí gritando por ayuda. Esta vez mis gritos se interrumpían con la tos seca del asfixiante y irrespirable ambiente. En mi travesía terrorífica y doliente hacia la salida de la casa, me pareció ver personas a mis alrededores. En primera instancia pensaba que eran vecinos en ayuda, pero prontamente entendí que no lo eran, pues inmóviles eran espectadores de mi tragedia. Eran aquellas almas que me acosaron desde mi llegada. Eran los muertos. Ya cerca del umbral, vislumbré un par de sombras más que me esperaban. Inmediatamente pensé, más fantasmas. Oh, Dios mío, no me dejarán salir con vida de aquí. Pero cuando pude notar su movilidad, comprendí que eran personas reales que llegaron a socorrerme. Sentí un par de ellos a mis costados llevándome en rastras hacia las afueras, en donde más personas estupefactas daban cuenta del siniestro. Algunas cargaban baldes con agua o alargaban sus mangueras de jardín, intentando apagar los fuegos, o que estos no se expandieran al resto de sus casas. En momentos sentí que perdía la conciencia, pues al rato ya estaba siendo atendido por bomberos, paramédicos, y las balizas resplandecientes de los carros de emergencia alumbraban todo el callejón desde la entrada. Gente corriendo, humo, agua y mangueras bomberiles eran parte de la escenografía que podía notar dentro de mi estado de aturdimiento. La mascarilla de oxígeno me incomodaba y solo recuerdo que mientras era llevado a las afueras del pasaje, observé algunas lenguas de fuego intentando llegar al umbral de la casa. Fue en ese momento que tuve una reacción de lucidez y recordé a la anciana vecina. Con mi mano comencé casi sin fuerzas a tocar al paramédico para darle cuenta de que al lado una anciana mujer puede estar encerrada y en peligro. Como pude me desprendí de la mascarilla y me senté en la camilla. La anciana de al lado, balbuceaba e intentaba avisar a los bomberos que repletaban el lugar. Sentí las miradas furtivas de los vecinos por un instante. Algunos intentaban ayudar a contener el fuego, mientras los más ancianos y niños observaban con preocupación a la distancia. Miré hacia el tumulto buscando desesperadamente a la anciana, pero no estaba dentro de la gente. Uno de ellos notó mi desesperación, pareciendo comprender mi preocupación. Era un barbudo anciano, tan o más antiguo como aquella vecina. Con una tranquilidad abismante me habló a la pasada, acercándose a mi oído, acompañando sus palabras con unos golpecitos en mi antebrazo. Tranquilo, hijo. Al lado de tu casa ya no vive nadie desde hace muchos años. Las casas colindantes están completamente vacías. Luego de tal macabra confesión, cerré mis ojos y perdí la conciencia del todo. Han pasado los meses y sigo aún sin comprender toda aquella pavorosa experiencia. En momentos pienso que he enloquecido y que nada de ello fue real. No tengo explicaciones claras ni certezas del todo.
pero por mi cabeza rondan tantas ideas, pensamientos y teorías escalofriantes que solo terminan confundiéndome más. Pienso en aquello que papá intentó hacer para contener a aquella entidad ahí abajo, pero no tiene sentido alguno, pues no había forma de que estuviese preso o privado de libertad. ¿Cómo rayos encierras a un demonio? Es ahí cuando pienso que tal vez se trataba de un contenedor humano. He leído sobre ello. No quiero pensar que se sacrificó para contener dentro de sí mismo a aquel demonio, atormentándolo y consumiéndolo día a día hasta su muerte. El miedo sigue latente y no mengua ante nada, menos con tan escalofriantes y horrorosas ideas que vienen a mi mente. De ser verdad todo esto que viví, reflexiono en que tal vez, solo tal vez, no somos realmente nosotros los dotados para ver a los muertos, menos poseer ciertas cualidades que nos permiten hacer contacto con ellos. Tal vez son ellos. Sí, ellos, los que nos eligen o deciden a quién mostrarse. Jamás se ha tratado de un don sobrenatural de los vivos. El poder siempre ha sido de ellos, como también de aquellas deidades oscuras, en busca de cuerpos para atormentar. De más está decir que nunca más volví a aquel lugar. Sin embargo, no dejo de pensar en él. Tal vez ya no exista, o dejará pronto de hacerlo. Cuando la urbanización llegue y se levanten grandes edificios, los muertos de seguro seguirán ahí. Tal vez aquella entidad oscura y demoníaca también, esperando a alguien más para poder contactar o querer manifestarse. Tanta gente viviendo y compartiendo en hacinamiento. Va a ser un verdadero banquete de almas ingenuas para los muertos y también para los demonios. Tan solo de pensarlo, me aterra.